Byung-Chul Han nació en Corea del Sur en 1959, quien a los 26 años, sin conocer el idioma, fue a Alemania a estudiar letras. La Sociedad del Cansancio de Han se compone de 7 textos. Según Han, el mito de Prometeo se puede interpretar como una escena del aparato psíquico del sujeto actual, que se violenta a sí mismo y se pone en guerra consigo mismo. En realidad, dice Han, el sujeto de renacimiento que se cree en libertad se halla tan encantado como Prometeo. La violencia neuronal. Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así existe una época bacterial que, sin embargo, toca su fin con los descubrimientos de los antibióticos. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal, escribe Han. Según la Sociedad del Cansancio del siglo pasado, puede definirse desde su propia perspectiva inmunológica. Entonces existía una clara división entre lo adentro y el afuera, el enemigo y el amigo, o entre el propio y el extraño. También la Guerra Fría obedecía a este esquema, es decir, se regía conforme a un verdadero dispositivo militar. Ataque o defensa determinaban no solo la acción del organismo en el campo biológico, sino también en el comportamiento del conjunto de la sociedad. Han encuentra las razones para explicar la proliferación de los estados patológicos neuronales de la violencia. Hoy ha dejado de responder a los esquemas inmunológicos virales de los propios y los extraños. La violencia hoy es neuronal. Las razones que generan un colapso del yo en lo que denomina infartos psíquicos, la sociedad del cansancio, el agotamiento, la fatiga, la sensación de asfixia son manifestaciones de esa violencia neuronal que se ve proyectada desde el corazón mismo del sistema y se infiltra por todas partes en una sociedad pacífica. Ha permitido esta nueva forma de violencia al encontrar el espacio de lo idéntico, libre de negatividad, sin ninguna polarización entre amigo y enemigo, entre adentro y afuera. Se constituye una forma de terror de la inmanencia. Más allá de la sociedad disciplinaria. Según explica Han, las sociedades disciplinarias de Foucault, con sus cárceles, hospitales y psiquiátricos, ya no se corresponden con una sociedad de hoy en día. Una nueva sociedad de gimnasios, torres, oficinas, laboratorios y demás componentes, lo que el autor denomina la sociedad del rendimiento. El anterior sujeto de obediencia ha sido reemplazado por el sujeto de rendimiento. Las motivaciones, el emprendimiento y los proyectos a la iniciativa han reemplazado la prohibición al mandato o la ley. Según el libro La antigua técnica disciplinaria, después de cierto punto la productividad alcanza un límite bloqueante e impide un crecimiento de la producción. Con afán de maximizar la producción, algo al parecer inherente, el inconsciente social, se ha reemplazado el paradigma disciplinario por el de rendimiento. Ehrenberg situó la depresión como una consecuencia del paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento. Esto es debido a la desaparición de los roles que otorgaba la sociedad de control y la posterior inducción a la iniciativa personal que obliga a devenir por un mismo. Actualmente, en realidad, lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tordomoderna y su libertad paralógica. La violencia de las nuevas sociedades se basa en la autoexplotación del sujeto. Esto es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es el mismo explotado, víctima y verdugo. Ya no se puede diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que, a causa de la estructura de obligación inmanente a ella, se convierte en una violencia. Según Han, la manifestación patológica de la libertad paradójica que caracteriza a la sociedad de rendimiento es el conjunto de nuevas enfermedades psíquicas. El aburrimiento profundo. El sujeto de rendimiento se encuentra en guerra contra sí mismo, dice Han, libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o lo explote, sometido solo a sí mismo. El sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o la libre obligación de maximizar su rendimiento. El exceso de trabajo se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El multitasking se representaría como la capacidad de realizar muchas actividades al mismo tiempo, según Han. Esta técnica será una regresión del sujeto, ya que está extendida entre los animales. Estos, mientras comen o se aparean, deben mantener alejados a los enemigos y depredadores. Los animales salvajes necesitan de la técnica de la
multiactividad. Por ello no se hallan capacitados para una inmersión contemplativa. Han recuerda que la cultura requiere un entorno apto para atención profunda. Solo con ella han surgido los logros culturales de la humanidad. En la actualidad se estaría reemplazando la atención por la hiperatención. Según Benjamin afirma que de la simple agitación nada nuevo se genera, ya que ella solo reproduce y acelera lo que ya existe. Con la falta de aburrimiento se pierde la calma y la relajación. Estas últimas son impredecibles para el don de la escucha, por lo cual existe una comunidad que escucha. Han recupera una importante observación de Merleau-Ponty sobre lo justo, lo flotante, lo poco llamativo y lo volátil. Se revela solo entre una atención profunda, vita activa. Han subraya que, según Arendt, la sociedad moderna aniquila toda posibilidad de acción, ya que tiende a degradar al hombre a un animal laboral, a meros animales trabajadores. Arendt propondría que la modernidad ha terminado aquietando y adormeciendo a los humanos. Han no está de acuerdo con esa interpretación. La sociedad de trabajo se ha individualizado y convertido en la sociedad de rendimiento y actividad. El animal laboral tardomoderno es en sentido estricto todo menos animalizado. Han propone otras respuestas a las preguntas de por qué durante la modernidad tardía todas las actividades humanas se han reducido al nivel de trabajo y por qué se ha alcanzado un nivel de agitación tan nerviosa. Han orienta sus respuestas a partir de la pérdida de la creencia en Dios y en la realidad, la falla de Dios y la falla de fe en las narraciones biográficas, la falta de sentido de la vida, han conducido al carácter efímero y la nerviosa intranquilidad. En este punto, Han se aleja de G. Agamben, ya que considera que en la actualidad todavía se ha convertido en una vida sagrada. También la aceleración está ligada a esta falta de ser. La sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre. En esta sociedad de explotación, propone Han, cada individuo debe cuidar de su vida sagrada, y su cuidado se transforma en una nueva manera de autoexplotación. Así uno se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio. Pedagogía del mirar. Han inicia su texto recordando las 3 tareas que Nietzsche formuló para todo educador, para todo maestro: aprender a mirar, pensar, hablar y escribir. Aprender a mirar significa educar el ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. La primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. Ese tipo de aprendizaje supone el control de los impulsos. Aprender a mirar significaría aprender a decir no a los impulsos. Han clasifica los tipos de actividad. En primer lugar, existe una actividad que sigue la estupidez mecánica. Esta es pobre en interrupciones. La máquina no tiene la capacidad de detenerse, no sabe cuándo detenerse. A pesar de su enorme capacidad de cálculo, el ordenador es estúpido en cuanto a la falta de capacidad de validación. En segundo lugar, aparece la rabia ligada en su íntima temporalidad. La rabia es una facultad de interrumpir un estado y posibilitar que comience uno nuevo. La rabia y el enfado tendrían la misma reacción que el miedo y el temor. El temor se dirige a un determinado objeto. El miedo se refiere al ser como tal, ya que puede comprender y quebrantar toda la existencia. Por su parte, la rabia es capaz de negar todo en su conjunto. Ahí radica su energía negativa. Han recuerda 2 formas de potencia. La potencia positiva es aquella por la que se puede hacer algo. La negativa es por su parte la potencia de no hacer, de decir no. La potencia negativa no es impotencia, no es la incapacidad para hacer algo. El caso de Bertebli. Bertebli es todavía un sujeto de obediencia y no presenta todavía los síntomas de la depresión propia del sujeto de rendimiento. No se ve confrontado con el imperativo de ser el mismo signo característico de la sociedad de rendimiento tardomoderna.
Bertebli no naufraga ante el proyecto de ser yo, porque el trabajo Bertebli es transcribir y esa es una de las actividades que no permite iniciativas. Este personaje vive en una sociedad de convenciones e instituciones, por lo que no le es familiar el superagotamiento del yo, que conduce a un depresivo cansancio del yo. Bertebli es un transcriptor que ha dejado de transcribir, es una figura que carece de referencias a sí mismo o a otra cosa, ha dejado de tener un mundo, se ha convertido en un ausente y apático. Hahn rechaza la interpretación mesiánica de Agamben, según la cual Bertebli sería un mensajero angelical, un ángel que anunció, el cual, sin embargo, no afirma nada de nada. Por el contrario, propone que la existencia de Bertebli es un negativo ser para la muerte. Por ello, el filósofo surcoreano afirma que con mensajes de vida esta carta se apresuran hacia la muerte. Es un mensaje central del relato. Todos los esfuerzos por la vida conducen a la muerte. La sociedad del cansancio. El filósofo señala que la sociedad del rendimiento como sociedad activa está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad del dopaje. El dopaje cerebral o neuromejora busca la mejoría del rendimiento cognitivo y laboral, potenciar la percepción sensorial, ampliar la memoria, así como desarrollar la agilidad mental mediante regímenes farmacéuticos y tecnológicos. Hahn encuentra todavía menos ilusión en el artista del hambre de Kafka, cuya muerte significa un alivio para los implicados. Según Hahn, para el artista del hambre tan solo la negatividad de la imaginación le da la sensación de la libertad. Esa libertad continua es ilusoria tanto como la de los fiereza de un salvaje animal enjaulado. Aunque no queda muy claro, pareciera que Hahn encuentra en Bertebli y en el artista del hambre el anuncio de la sociedad del cansancio, es decir, encontraría en ellos una historia de agotamiento que desmorona al individuo desde dentro y no necesariamente por la presión de los muros externos. Según Hahn, el dopaje en cierto modo hace posible un rendimiento sin rendimiento. La sociedad disciplinaria habría buscado el potenciamiento del cuerpo, en cambio la neuromejora estaría interesada en que el ser humano en su conjunto se convierta en una máquina de rendimiento, cuyo objetivo consiste en el funcionamiento sin alteraciones y en la maximización del rendimiento. Según el filósofo, esta tendencia produce que la vitalidad misma se reduzca a la mera función y rendimientos vitales. Hahn define el cansancio de la sociedad del rendimiento como un cansancio a solas que aísla y divide. El exceso de rendimiento, el exceso de posibilidad, pareciera acelerar el individuo a una velocidad menos propia que individual, a una velocidad de aislamiento de la soledad. Estos cansancios, afirma Hahn, son violencia porque destruyen toda comunidad, toda creencia, incluso el mismo lenguaje. Hahn retoma la diferencia entre dos tipos de cansancio sugerida por el escritor Peter Handke. Había un cansancio elocuente, ya que tenía la capacidad de mirar y reconciliar. Había otro cansancio sin hablar, sin mirada y que separa. El segundo tipo de cansancio está provocado por la positividad y se vive como agotamiento, como autoexplotación y constante superación del mismo contra uno mismo. Hahn afirma que este primer tipo de cansancio es uno fundamental y posee la facultad especial de inspirar y dejar que el espíritu surja. El cansancio permite al hombre un sosiego especial, un no hacer sosegado. Como premio del cansancio, el cansado recibe un nuevo tipo de juventud, el asombro del mundo. El cansancio profundo afloja la atadura de la identidad. Este tipo de cansancio es un tiempo para no hacer algo en específico, un tiempo para hacer nada. El cansancio desarma, el cansancio puede reunir. De ahí que Hahn afirma la posibilidad de una inmanente religión del cansancio, en la que se suprime el aislamiento egológico y se funda una comunidad que prescinde de los parentescos. Parece sugiérese no como imperativo, sino más bien como un bostezo contagioso entre quienes han terminado de trabajar, que sería reconfortante aprender a cansarnos juntos.